A todos, bienvenidos. Nuevamente reitero que para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta sesión que hemos llamado Evaluación de aplicación de marcos metodológicos para la gestión de proyectos en empresas de servicios. Hago énfasis en servicios, caso Grupo Empresarial Comeva. Adelante, Andrea. Esto es un poco el contexto de lo que nos vamos a encontrar, como para que sepamos eh, el origen, digamos, de esta propuesta, el sentido o a qué va enfocada. Eh, Nosotros somos un grupo empresarial, somos 13 empresas, cuya matriz, digamos, es Comeva Cooperativa, pero si bien tenemos empresas en distintos sectores, tenemos empresas en el sector protección, en el sector financiero, tenemos un banco, tenemos en el sector salud con medicina prepagada, EPS, y tenemos otras empresas, pues que como la fundación o como Comeva Servicios Administrativos, entre otras. Y además de esas tres empresas, pues también tenemos, digamos, un conjunto, digamos, de empresas o de un conglomerado de salud donde nosotros tenemos 50 y 50, digámoslo así, junto con Cristus Sinergia. Tenemos una clínica, tenemos dos clínicas, un hospital y entidades de prestación de servicios, entidades de prestación de servicios pues de medicina general, toma de muestras, entre otras cosas. Ese es un poco el contexto de lo que es Comeva. ¿Por qué? Porque si ven ustedes, es una condición que nosotros cuando vamos a revisar agilismo en el mercado, hablo del mercado colombiano, pues en las empresas de servicio no encontramos algo como lo que se requiere en la organización, ya lo vamos a ver un poco ahorita. Y es que el agilismo en empresas, digamos, que pueden ser parecidas como nosotros, como los bancos, Bancolombia, entre otros, tienen un tema ágil, pero lo extraen de su administración, digamos, de su parte administrativa y lo vuelven como una fábrica. Lo que hace eso proyectizado, lo que lo vuelve ese punto muy proyectizado. Nuestra PMO es muy administrativa, es muy de una empresa de servicios que brinda valga la redundancia, los servicios a esa empresa de PMO, entre otros servicios. ¿Qué condiciones tenemos nosotros? Bueno, por otro lado, también debo de destacar que Comeva, de acuerdo al ranking regional, digamos que tenemos, de las empresas que más vendieron, pues ustedes pueden ver que somos la primera a nivel del Valle del Cauca. Pues me atrevería a decir que al nivel suroccidente colombiano y es una de las más grandes de Colombia. Y si ustedes ven en el puesto 4, también vemos a otra empresa del grupo que es Comeva EPS. Y si hubiera seguido más adelante, seguro entre las 100 está también Bancomeva y estaría Comeva Medicina Prepagada. Son empresas grandes. Nos han golpeado mucho, tenemos que confesarlo, nos ha golpeado mucho el tema de la pandemia. Eso ha impactado, digamos, a la empresa pues, de manera pues, considerable. Pero si ven, pues digamos que a nivel regional todavía nos destacamos como de las empresas que más vendimos en el 2020. ¿Qué vendemos? Reitero, servicio. Reitero mucho esa palabra, porque ahí está la clave de lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un modelo que se preste para una empresa donde la PMO es administrativa, ¿de acuerdo? No proyectizada. Esa es una de las condiciones, ¿no? Somos una empresa de servicios, si lo vemos. Otra de las condiciones es que estamos tratando de desarrollar un marco de trabajo comevisado. ¿A qué nos referimos cuando decimos comevisado? Eh, Cuando Alberto, revisamos el... interrumpir? ¿Puedo interrumpir yo? Nada más. Sí, claro, claro. Puedo, porque lo has dicho varias veces y que yo quisiera entender qué es una PMO no proyectizada, o sea, lo que decías, una administrativa, o sea, es una PMO, es una oficina de administración de proyectos, pero ¿a qué te referís con que no es proyectizada? O sea, que no llevan los proyectos, a que entregan servicios de otra índole. No sé si soy el único que Eh, me estoy perdiendo ahí, pero ahí estoy yo como...
bailando en una nebulosa. Quisiera que me pudieras explicar eso. Perfecto, de acuerdo. Cuando yo hablo de que no somos una empresa proyectizada, es que nuestros servicios core, los servicios que prestamos a nuestros usuarios, asociados y Perdón, digamos perdón, Alberto. clientes, Ahora sí te entiendo. Es que claro, dijiste, somos una PMO operativa. La organización, obviamente, es una organización de servicios que no es una organización proyectizada, pero la PMO de proyectos, ¿o no? sí, pero es administrativa, ¿no? Digamos que nosotros le prestamos el servicio desde la gerencia corporativa administrativa a todo el grupo Comeva. Sí, Estamos en la Federico. gerencia corporativa administrativa. Sí, Carlos. Federico, y lo que quiere decir Andrés es que nosotros somos una PMO, somos una PMO de control. Estamos Ujú. pues, a nivel de la estrategia. Damos todo lo que es lineamiento de gobierno a todo el grupo corporativo. Hacemos todo el control de portafolios de proyectos. Sin embargo, la organización no es proyectizada, que es lo que venimos mirando pues como tal, sino que somos una organización administrativa. Digamos que es algo así lo que quiere Ok, entiendo. entender, Ok. De Felipe. acuerdo. Como la Sí, mayoría de las organizaciones. Sí, ok, está bien, listo. Es que me perdí porque Sí, yo estaba eso. y somos una déjame PMO entender, no Carlos, proyectada. Y entonces ahí fue es como donde una yo. PMO de administración de servicios, ¿correcto? De Managed Services, por así Sí, decirlo. nosotros tenemos la mayor parte de servicios que tiene una PMO normal. Ok. O sea, manejamos todo lo que es gobierno corporativo, manejamos todos los servicios de portafolio, todo lo que es formación, capacitación. Digamos que todos los servicios que tienen una PMO, digamos, nosotros los estamos cubriendo. Andrés, creo que te perdimos. No, perdimos a Andrea, pero ya mismo voy a ¿Te, proyectar yo. te comparto, Andrés, o quieres Ah, proyectar listo, vos? dale. Si la tienes de una, comparte. Voy. Ya la estaba buscando por aquí. Tenemos plan B y plan C. Listo, perfecto. Vamos a la segunda. De acuerdo. Listo. Expándela, porfa. Yo creo que así mejor porque se ve muy pequeñita, porque no se me pasa para la otra pantalla y para configurarlo me Ah, demora un ok. poquito. De acuerdo, listo. No sé si todos se están viendo bien ahí o mejoramos el tema. Se ve súper bien. Ok, listo. Entonces, pues continuando con las condiciones que tenemos nosotros. Nosotros estamos desarrollando un marco de trabajo comevisado. ¿Y a qué nos queremos referir con este tema? Básicamente, a que no encontramos un referente en el mercado, hablo a nivel nacional, no lo encontramos. De pronto sí lo hay, no lo encontramos. Quisimos ver cómo en otra empresa de servicios podrían manejar este tipo de heterogeneidad de marcos de trabajo, de metodologías, pero no lo encontramos. Entonces, pues nos vimos a la obligación de tratar de hacer una propuesta. Eso fue una de las condiciones que encontramos. Y lo otro es que necesitamos hacer una propuesta aterrizada a la cultura organizacional de Comeva, que es una cultura organizacional, valga la pena decirlo, pues es piramidal. Entonces, es muy piramidal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto a la hora de establecer marcos de trabajo ágiles, porque muy seguramente nos va a detener algunas condiciones de políticas de la organización, como temas de autorizaciones, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Eh, no tenemos actualmente un método estándar unificado de control de proyectos. Sí lo tenemos para proyectos predictivos, muy bien y muy maduro. Pero cuando ya entramos a revisar, digamos, cuando ya empiezan a desarrollar proyectos con metodologías ágiles, no hemos podido estandarizar si los podemos medir de la misma forma como estamos midiendo los predictivos, si lo medimos de otra forma con otro portafolio de proyectos que se llame portafolio de proyectos ágiles, o tenemos que hacer otro marco de indicadores para medir ese tipo de proyectos. No lo sabemos todavía, estamos revisando cómo lo podemos desarrollar. Y otra cosa que tenemos nosotros es que en el grupo existen
área de gestiones de iniciativas, donde hacen trabajos a las iniciativas. Entonces, no somos los únicos que gestionamos iniciativas en el grupo. Sí somos los únicos que gestionamos proyectos estratégicos. Eso sí, las iniciativas estratégicas, pues básicamente nosotros las desarrollamos. Pero también hay una oficina Lean, donde trabajan toda la metodología de mejoramiento de procesos, Lean Six Sigma, entre otras cosas, entre otras metodologías que tienen. Hay una oficina de arquitectura empresarial que trabaja con las iniciativas locales del área, digamos, trabajos que se pueden mejorar de manera inmediata, pues a través de arquitectura empresarial esas iniciativas se van desarrollando. Bueno, no solo arquitectura empresarial se encarga de eso, sino que es una parte pues, de lo que desarrollan ellos. Está innovación en el grupo. Está trabajando mucho lo que son las iniciativas de incertidumbre alta. Ellos se están encargando de eso y una vez como que bajan ese nivel de incertidumbre, es probable que se convierta en un proyecto estratégico o es probable que lo pasen directamente a la operación, digamos. En estos momentos está pasando así. Y hay otra área que se llama transformación digital, que trabajan retos y viajes digitales, que también tienen sus propias metodologías, digámoslo así, pero que ellos se apalancan con el presupuesto de la PMO. Eso también es importante decirlo. Ellos se apalancan con el presupuesto de la PMO, sin embargo tienen una metodología para el desarrollo de sus proyectos, ¿de acuerdo? Que no es la que establecemos nosotros como gobierno de proyectos. Y hay otra oficina que es muy nueva, que es la de RPA, que está trabajando muy de la mano con la oficina Lean. Digamos que nosotros interactuamos entre las oficinas, sin embargo, tiene jefaturas diferentes, ¿no? Y muchas de ellas pertenecen a una gerencia distinta. Digamos que es como las condiciones que tenemos en Comeva. No sé si hay alguna duda ahí. Yo quiero aportar ahí, Andrés, un poco. Cuando nosotros, la PMO del grupo toma los proyectos que son estratégicos, que tienen una complejidad alta, que tengan un presupuesto alto, que tenga interacción entre diferentes empresas o diferentes áreas, y nosotros ese tipo de proyectos y que está apuntando directamente a la estrategia le llamamos proyectos estratégicos. Es como para utilizar la misma terminología. Y dentro de esos proyectos estratégicos, nosotros hacemos como todo todo lo que cubre el proyecto lo estamos haciendo predictivos, pero cuando estamos haciendo el producto o el servicio, utilizamos todas estas metodologías que ustedes ven acá. Entonces, cuando estamos haciendo el producto, utilizamos agilidad. Cuando estamos arrancando con el proyecto para saber por dónde nos vamos a hacer, utilizamos las metodologías de innovación y vamos haciendo una mezcla de todo. Sin embargo, cuando llevamos todo al portafolio, lo decía un compañero en el chat de Latinoamérica, pues queremos mostrarles un portafolio unificado para llevarlo a la alta gerencia y decirle, venga, los proyectos van así, ustedes han gastado ese presupuesto de tal forma, con el tiempo que ustedes nos dieron, sí es posible que vamos a entregar el producto o servicio, los beneficios que están entregando estos proyectos es esto, porque eso sí lo hacemos. Pero dentro de eso hemos visto que los proyectos que son de estilo ágil, pues siempre están cumpliendo al 100, todo va muy bien y sentimos que no tenemos como el control de este tipo de proyectos. Y por allá Federico se está riendo y eso le está sucediendo a muchas de las oficinas de proyectos. Pero ¿qué es el control? ¿Por qué tú quieres tener control si nada está en control, ¿verdad, Federico? ¿Qué control tú estás hablando? ¿Qué control? Para allá vamos con ese punto. Pero quiero darle el contexto antes de empezar a debatir sobre esto. ¿Listo? Dale, Andrés. De acuerdo. Dale al siguiente, porfa, Leo. Gracias. Bueno, ¿para qué estamos desarrollando este ejercicio? Tenemos aquí unos puntos. Uno de ellos es, pues, que nosotros queremos establecer esos pasos en los cuales nosotros nos podamos apalancar para desarrollar proyectos bajo la metodología ágil más la metodología predictiva, que puedan convivir las dos sin ningún inconveniente.
o que se puedan trabajar dentro de un mismo proyecto las dos sin ningún inconveniente. Eso queremos nosotros. Otro segundo punto es que queremos tratar, digamos, de crear si es necesario, porque de pronto no es necesario, pero sí estandarizar dentro de la organización artefactos que utilicemos para ese control de esos proyectos que estamos hablando en el punto 1. También queremos, ¿para qué desarrollamos esto? Pues también queremos identificar unas herramientas que nos apoyen en ese control de la ejecución de los proyectos. Ese es uno de los puntos también a tener en cuenta de para qué desarrollamos esto. Como lo decía Carlos, pues en algunos proyectos estamos evidenciando que pues todo va al 100, entonces uno va y pregunta, ¿y por qué va al 100? Entonces, claro, van moviendo los paquetes y uno dice, pero hubo un cambio y no, bueno, pasan infinidad de cosas en los proyectos que se nos sale del control de manera predictiva, pero sí tiene un sentido de manera ágil, digámoslo así. Por ahí se están riendo, Carlos, mucho. Listo. Eh, listo. Tenemos el punto 4, pues lo que queremos es hacer un piloto, ¿no? O varios pilotos. Pues en la empresa ya se están desarrollando marcos, podríamos decir, que están trabajando metodologías tanto predictivas como ágiles dentro de un mismo proyecto. Entonces, eso nos va a servir para ejecutar uno o varios proyectos bajo ese marco propuesto, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sale en ese monstruo que estamos haciendo, o estamos haciendo algo muy chévere, no sabemos. Queremos revisar, digamos, y concluir ese comportamiento, mirar pues mes a mes cómo es que lo vamos organizando para ver pues cómo se está comportando bajo la metodología que nosotros propongamos, ¿de acuerdo? Y finalmente pues lo que busca uno cuando hace Eureka, que es listo, ya hicimos Eureka, ya le podemos entregar este conocimiento a la organización. Entonces, pues con esa finalidad lo que hacemos es estandarizar y documentar lo que desarrollamos. Sí, Javier. Pregunta, en tus proyectos de Agile, las personas que tengas a cargo trabajando ese tipo de proyectos, ¿ustedes están usando el artefacto Release Plan? Ya vamos para allá. Bueno. Ya vamos para allá. Es para unos que... artefactos. Es un Ajá, artefactos, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo sí, nos Vale, pues estamos dale, viendo? adelante. listo, de acuerdo. Entonces, pues nada, pues de aquí ya le doy paso, ya llegó nuestra compañera Andrea, que tuvo un pequeño inconveniente, pero bueno, adelante Andrea. Yo aquí puedo compartir por lo que... Ok, dale. Vale. Entonces aquí ya nosotros empezamos a hablar de proyectos heterogéneos y no híbridos. ¿Por qué heterogéneos y no híbridos? Porque la palabra híbrido es la combinación de dos cosas, ¿cierto? Donde al final sale algo nuevo. Por ejemplo, para tenerlo más claro, yo puedo tener dos razas de perritos, ¿sí? Y al combinarlo sale un perrito de una raza diferente, pero a este que sale, que nace, no lo puedo distinguir bien de qué sacó de cada padre, ¿no? Mientras que el heterogéneo, yo puedo con la carne y usted por mucho que lo revuelva, usted identifica la carne, identifica el arroz. ¿Sí? Entonces nosotros, vale, teniendo en cuenta esos conceptos, dijimos, no, esto es un proyecto heterogéneo porque sí yo voy a identificar qué corresponde a cada metodología o marco de trabajo. ¿Vale? Andrea, yo le había dicho a Federico que era por él. Ah, que era por... Ah, lo hice ilusión entonces. Te faltó el último punto. Sí. Ayudó, pero sí aportó porque nos puso a pensar por qué no uno, sino el otro en la terminología, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Si bien es cierto, nosotros tenemos desde
del punto de vista predictivo, todos estos artefactos en cada una de estas fases. Dame un segundo, yo cambio aquí. En cada una de estas fases tenemos todos estos artefactos, ¿sí? Mientras que en adaptativo o ágil tenemos otros artefactos diferentes y nosotros al entrar a analizar qué sí y qué no en cuanto a artefactos debemos utilizar en una metodología heterogénea, como resultado tenemos. En la fase de inicio, para el caso, todo esto es aplicado al caso Comeva, ¿no? Porque puede que para otra industria, otra empresa sea diferente. Entonces, para el caso Comeva, todos estos artefactos de la fase de inicio predictiva la debemos adaptar o tomar porque para ir a unos comités de aprobación de proyectos, si nosotros no tenemos estructurado un caso de negocio, no tenemos identificado el tema del presupuesto, quiénes son los interesados y todo lo que involucra o el detalle, todo lo que tiene estos artefactos para entrar a sustentar el por qué necesitamos desarrollar este proyecto. Si no lo llevamos, pues no van a aprobar el proyecto. Andrea, ahí como para un poquito, qué pena, les aporto un poquito ahí. La empresa tiene una estructura financiera muy rígida. O sea, nosotros, si queremos desarrollar proyectos estratégicos en la organización, se debe hacer un caso de negocio mínimo 6 meses antes. Ustedes entenderán que pues en los entornos del mercado ahorita, pues en cualquier momento hay oportunidades y se deben de tener bolsas, ¿no? Sin embargo, para Comeva, digamos, para Comeva y alguna de sus empresas, no me atrevería a decir todas, pues su estructura es muy rígida. Entonces, proyecto que yo estructuro como caso de negocio, ese es el presupuesto del otro año. Ni excederme y pues bajarlo, pues sí, pero ni excederme de él. Entonces, como para que lo tengan en cuenta que ese punto es bastante complejo y lo hemos tratado de trabajar con Financiero, pero Financiero tiene esa estructura todavía muy rígida. Jorge, sí. Sí, digamos que como grupo, como grupo corporativo o conglomerado, pues como decía Andrés, hay unas políticas de compras y de administración muy rígidas. Sin embargo, pues las empresas más pequeñas o las que tienen una mayor exposición a ofrecer servicio al público en la calle, digamos que tenemos que tener también casos de negocio, pero esos casos de negocio no están en función de cumplir un presupuesto anual, ese tipo de cosas, sino están orientados a generar valor, a decir cómo este proyecto va a traer nuevas ganancias para la empresa, por ejemplo. Y nosotros, a diferencia de otras empresas del grupo, no hacemos esas iniciativas cada año, las hacemos cada vez que encontramos una oportunidad. Entonces, si en un mes encontramos 2 oportunidades, pues hacemos 2 casos de negocio, 3, 4, las que sean necesarias para aprovechar esa oportunidad de mercado, y eso nos ha llevado al reto de cumplir con los procesos administrativos del grupo, pero a la vez ser lo suficientemente flexibles para no dejar pasar las oportunidades de negocio. Ahí era mi aporte, gracias. Ahí tiene levantada la mano el señor Federico. Bueno, por ahí va mi pregunta, más o menos desde la otra perspectiva. O sea, un proyecto que utilice algo allá no tiene un caso de negocio, por lo tanto no es un proyecto, es algo que están trabajando ahí para ver qué sale. O sea, esa es la pregunta que me surge a mí. O sea, estamos investigando y usando allá para investigar a ver si eso se convierte en un proyecto o no, pero lo otro sí es un proyecto y por eso tiene, o sea, ahí es donde me queda a mí una duda, porque desde esa perspectiva yo podría decir, ay, por ahí es donde duele, porque lo que es allá no es un proyecto, pues no tiene un caso de negocio. Entonces es como que no le hicieron un análisis de negocio, no se generó lo tanto y no hay una justificación financiera para hacer el proyecto. Y a veces estaba hablando de precisamente ese ejercicio de finanzas, porque al final todos los proyectos son un capital expense, ¿verdad? O sea, entonces tiene que haber eso por ahí. O sea, no sé si hace sentido mi pregunta. Lo que es ágil no tiene caso de negocio, como dice ahí. Estamos en este momento, Federico, en el tema de contextualizar. Muy buena la pregunta y de pronto con lo que estamos mostrando aquí en la fase de inicio, pues ustedes pueden ver que todos los proyectos van a tener un caso de negocio.
Y por eso la propuesta aquí se dice, fase de inicio, sea para predictivo o para ágil, pues hay que estructurar un caso de negocio, hacer un acta de constitución. Eso quiere decir que se hace todo el estudio de prefactibilidad y se plasma dentro de todo lo que tenemos y se hace una matriz estratégica de interesados. Por eso es que esta, que en fase de inicio aplica para las dos tipos de metodologías. Inclusive, pues también para innovación y todo, hacemos lo mismo. Ok, entonces ese check que está ahí lo que quiere decir es que aplica para los dos. Yo estoy... Para los dos, exacto. Correcto. Este check es que aplica para los dos. ¿sí? Este artefacto aplica para el tema. Edgar. Gracias, pero lo estaba leyendo mal exactamente. Yo decía, ese check, ¿qué quiere decir? Ok, listo. Un poco para cerrar la duda que tiene Federico, quiero también estar... Entendí que ustedes tienen una oficina de innovación o solo tienen procesos de innovación que alimentan este contexto de proyectos. Y lo otro, si es que tuviesen una oficina de innovación que está sacando todo esto, ¿en qué fase de los procesos de innovación entran a verse como proyectos? ¿Cómo funciona eso? En el área de innovación termina o cierran pues, el reto, porque nosotros le llamamos retos, cierran con un prototipo. Cuando este prototipo es aprobado, entonces ahí es donde ya entra a estructurarse para ser parte de la PMO y manejarse como un proyecto. En términos generales, dale adelante. Qué pena. Sí, digamos que los proyectos de las iniciativas, perdón, los retos de innovación, tienen tres tipos de niveles, ¿no? Tres tipos de horizonte le llamamos en Comeva. Los proyectos de horizonte 1 son los que menor incertidumbre tienen, ¿de acuerdo? Ellos se pueden trabajar a través de algunos puntos de metodologías de innovación y puede ser Lean o puede ser otra metodología de mejoramiento de procesos y esos proyectos se entregan rápido, digámoslo así. Hay otros que son los de Horizonte 2 y 3. Los de Horizonte 2 ya tienen una incertidumbre más alta y de este se puede entregar un producto, un servicio, digamos más, como lo dice Andrea, un producto mínimo viable que se puede entregar a proyectos o se puede entregar a la operación para que lo prueben. Y una vez esté probado, pues se pueda incrementar, digámoslo así. Entonces ya se incrementa a través de un proyecto o a través de las diferentes áreas que les mencioné anteriormente. Y hay unos proyectos de Horizonte 3 que son los que pues, se quedan en el laboratorio de innovación, donde pues son los que creemos que son los home runs si las sacamos adelante, pero son los de mayor incertidumbre, que pueden crear un nuevo negocio dentro del grupo, por ejemplo, o pueden cambiar el core de lo que desarrollamos, o es un modelo de negocio muy distinto al que tenemos. Entonces, ahí están los tres niveles de esos se entregan directamente, pueden entregar una empresa nueva, por ejemplo. Entonces ya es otro proyecto muy diferente y más grande, digámoslo así. Andrés, una pregunta, siguiendo con la línea, nada más para entender el tema financiero, en esa línea, me imagino que por ahí va Edgar con la pregunta. Entonces, esos Horizonte 1 y 2, y hasta que se hace el ejercicio prototipado, producto mínimo viable, eso es un costo operativo, no es un costo de proyectos. Entonces, financieramente, si no o sea, eso es, hay una oficina que se dedica a estar todo el tiempo a prototipar, si sale o no sale, es un costo. Así es, tal cual. Sí, no hacen parte del presupuesto del portafolio de proyectos, así es. Es más, como historia, como lecciones aprendidas, eso nos ocurría, nosotros arrancamos con proyectos de alta incertidumbre y tratamos de hacer, pues, manejarlo desde la PMO y nos demoramos mucho tiempo haciendo prototipados y todo eso. Y por eso es mejor utilizarlo en una oficina aparte, con un equipo aparte, para que nos diga por qué camino nos vamos a ir. Cuando eso ya está claramente definido, ya lo traemos para acá y empezamos a implementarlo, pues, a nivel corporativo o lo volvemos, pues, mucho más grande. Supongo, esto es una asunción, y perdón, ya me callo, es la última pregunta que hago en toda la noche. Supongo que, ni siquiera es una pregunta, supongo que lo mismo pasa con el Real Process Auto, o sea, con automatización y con mejora. Esos son dos departamentos operativos que están analizando qué automatizan, que están analizando qué mejoran, y cuando se aprueba como un proyecto de mejora, entra la PMO, cuando se aprueba, así, para tener la foto, digamos, claro, nada más, ok.
Sí, sin embargo, Sí. Federico, y cuando estamos haciendo un proyecto y ya está definido estratégico, puede ser que dentro del mismo proyecto necesitemos mejorar un proceso, entonces utilizamos metodología Lean, o exista algo, una necesidad que realmente no sabemos cómo hacer, entonces utilizamos metodología de innovación, pero ya dentro del proyecto macro. ¿Sí? Ok. Juan Carlos y Javier. A ver, yo quería saber una cosa. Bueno, y luego se me vino otra pregunta más. La primera es, tú tienes ya, suponte, 2 o 3 proyectos en funcionamiento. Y en algún momento, cuando están esos proyectos corriendo, aparece algo en el mercado, en el medio, que dicen, este proyecto que yo tenía por acá, planificado en el portafolio, que no revestía la urgencia o la importancia de aplicarlo, debe aplicarse. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo reaccionan? ¿Paran uno de los proyectos o varios de los que ya tenían funcionando para darle la prioridad a ese? ¿Cómo hacen la transición del presupuesto? ¿Cómo manejan esa bolsa financiera para reasignación de presupuesto a uno u otro proyecto? Vale, Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta. Te comento, nosotros a nivel corporativo tenemos un comité donde van los gerentes de todas las empresas, se llama Comité Corporativo de Proyectos. Ellos anualmente asignan una bolsa presupuestal para los proyectos que nosotros les estemos presentando. Sin embargo, sabemos que vienen nuevas necesidades y cuando vienen estas necesidades nosotros las balanceamos, pedimos normalmente nuevo presupuesto y en caso de que no nos asignen el nuevo presupuesto, sí hacemos dentro de la priorización y definimos a qué renunciamos dentro del mismo portafolio. Y normalmente dentro de la empresa, y ustedes saben que estamos en un entorno muy volátil, viene sucediendo eso. Pero sí lo manejamos dentro de la organización, pero son las decisiones gerenciales donde se define qué proyecto es el que podría estar sufriendo por incluir ese nuevo. Ok, y la otra pregunta es, ¿todos los proyectos tienen el mismo ciclo de validación, de control? ¿O tienen diferentes ciclos? Y tú un proyecto lo validan cada 2 meses, otro lo validan cada 4 meses, etcétera. Nosotros monitoreamos todos los proyectos. Bueno, como son varias empresas, tenemos oficinas de proyecto en cada una de las empresas. Entonces, por ejemplo, aquí está Jorge, que es una de las empresas que maneja muy bien los proyectos ágiles. Entonces, dentro de cada organización hacen su portafolio, priorizan y balancean su portafolio. Digamos que nosotros somos la oficina corporativa, la que tiene directriz sobre todo técnica, y nosotros manejamos los proyectos que cubren a toda la organización. Entonces, por eso es que le llamamos oficina de portafolio corporativa de proyectos. Entonces, los proyectos que aplican para todas las empresas o los proyectos de esa matriz, pues lo maneja esta oficina de proyectos. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Javier. Sí, mira, una pregunta. Ya explicaron que en algunos de estos casos de Agile, donde se usa Agile, ¿verdad? La innovación, o sea, que sea así, ¿les causa algún problema? No sé si me expliqué bien lo que quise decir. O sea, que tú tienes unos proyectos que usan Agile, Design Thinking o Lean Startup o whatever. Esos, que sea de esa forma y que se manejan en digamos, un esfuerzo aparte y que sea así, ¿les causa algún problema a la PMO que usted está tratando de resolver o está bien así? Pues nosotros digamos que a nivel de portafolio, a nivel estratégico, no nos genera problemas siempre y cuando no sean proyectos estratégicos. Entonces, cuando el proyecto estratégico se utiliza solo en esta metodología, empezamos a tener inconvenientes. En este momento nosotros estamos manejando 140 proyectos dentro de toda la organización. ¿Cuál es inconveniente? Voy para allá. Pero dentro de todos estos proyectos, la presidencia del grupo dice, yo quiero saber sobre y tales empresas. Y dentro de esos proyectos vienen, por ejemplo, los de Conecta que utilizan metodologías ágiles. Cuando esos proyectos los vamos a presentar dentro del mismo portafolio y queremos medirlos bajo los mismos indicadores, pues se nos genera un gran inconveniente porque esos proyectos pues siempre van a estar como al día en la forma como se viene manejando. A nivel presupuestal también, porque como dentro de los sprints van manejando y van organizando paquetes, entonces dicen, no, pues es que no tenemos una planeación definida, sino que todo se va dando
a medida que vamos entregando sprint. Entonces, esos proyectos realmente no tenemos como esa visual de decir, venga, ese proyecto posiblemente tenga problemas o no, porque queremos medirlos como de la misma forma, como informarle a la alta gerencia, pues cómo está su portafolio y si algún proyecto le podemos dar alerta. Y por eso es que estamos haciendo este tipo de propuesta, Javier, que es la que queremos debatir. Y de pronto invito a Andrea que... Pero la propuesta usted no la han mostrado, usted no ha mostrado no hemos llegado allá. Esto es parte de la propuesta, Javier. Esto no es lo que sucede, esto es lo que ustedes proponen. Esto es lo que estamos proponiendo. Y el checkmark, el checkmark o el checkbox, ¿qué significa? ¿Que lo haces igual? Que estos artefactos que utilizamos en el modelo predictivo lo vamos a aplicar aquí, en esta fase para el modelo adaptativo. Ya aquí, cuando yo hago esta combinación, se vuelve heterogéneo y no es exclusivo ágil, sino ya heterogéneo porque tengo componentes de otra metodología o artefacto. Melvin, no sé, Javier. Sí, es que los artefactos no te definen un ciclo de vida. Y es que el otro día yo tenía un debate ahí por LinkedIn con alguien reconocido, todos ustedes lo conocen, yo no quiero decir ni el nombre. Y entonces era toda una intención de definir o sea, de encapsularte en un nombre. Y ese nombre determinaba si eras predictivo o adaptativo. Y yo le llegué a decir, mira, ven acá, hay algo que me impide a mí que en un story mapping yo le llame a lo que alguna gente le llama feature, yo le llame deliverable, y a lo que alguna gente le llama user story, yo le llame web package. Hay algo que me diga que no lo puedo hacer así. Si hay algo que me dice que no lo puedo hacer así, entonces yo estoy sobre enfatizando una etiqueta, un nombre. Y miren, yo me llamé una vez Pancho Carequeso en vez de Scrum Master y seguí haciendo lo mismo. Porque es que la etiqueta no importa. Entonces estamos demasiado enfocados en una etiqueta. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Está bien? Y lo puedes lograr con un artefacto que tiene, ¿verdad? Que carga en sí, ¿verdad? El lastre de predictivo y esa cosa antigua, legacy. O lo puedes hacer con algo no. Mira, yo creo que lo que estás intencionando es lo más importante, no tanto el nombre. Y eso sería mi primer feedback. No se enfoquen tanto en que si esto es lo que pasa en predictivo y esto es lo que pasa en adaptativo. Vamos, ¿qué quieres lograr? Para mí un story mapping es lo mismo que un WS o un EDT al final del día. Buscas desglosar y buscas visualizar el desglose. Eso es lo que tú buscas. Las etiquetas y los nombres, más nada. Por tema de organización, yo sé que eso es lo que queremos enriquecer en el debate, si nos permiten como terminar como la propuesta y empezamos a debatir. Vale, es que para contextualizar, sí, me picó el insecto de Federico y no me callo. Javier, todos están que se hablan, seguro que yo sé porque ya Federico acá está levantando la mano hace rato. Melvin y Federico, si es algo de contexto, dale para poder terminar y que ustedes sean los reyes aquí en este punto de discusión, que es lo que queremos escuchar. Gracias. Yo, dos cositas. Hay alguien que está ahí entrando, le doy a admitir, es Carlos Colón. Déjalo afuera, ese es Carlos. Ese que no entre. Déjalo afuera. Dale, Melvin, dale. La primera que me pareció que Juan Carlos detonó la pregunta, creo yo, pero a nivel de PMO estratégica que ustedes están manejando, entiendo que por la estructura que tienen, cada organización tiene su propia PMO. Esta PMO, el nivel de gobernanza, ¿cuál es en relación a la corporativa que ustedes manejan? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, esta es una cosa más técnica, más de TI. Y lo pregunto porque veo que Carlos mencionó algo muy importante para ustedes, que es el reporte, la reportería, ¿no? Entonces, para como saber qué herramientas de TI son las que ustedes están utilizando actualmente para ver el tema de reportes y cómo se alimentan cada una de ellas, ¿no? A nivel de distintas empresas y a nivel del corporativo. ¿Cuál es el input que tienen en cada una de ellas? Vale, Melvin, gracias por las dos preguntas. Voy a responder primero la segunda. Las herramientas te las va a presentar más adelantico Andrea, y ahí va a darles esa contextualización. La primera sí te la respondo de una.
El gobierno corporativo, el tema de metodologías, herramienta, control de conocimiento, la metodología, cómo se debe utilizar, todo lo maneja la PMO corporativa y es alineada para todo el grupo. O sea, todas las PMO se alinean a eso. ¿Qué es propio de cada una de las empresas y de sus PMO? Definir sus portafolios de proyectos, priorizar y balancear y ejecutarlos. ¿De qué forma? Como lo diga la PMO corporativa. Pero yo como PMO corporativa nunca voy a Bancomeva y le voy a decir los proyectos suyos son este y este y este. No, porque para eso hay una PMO que está en Bancomeva y que con su presidencia y sugerencia define qué iniciativas se deben desarrollar. Dale, Andrea, no hay más preguntas. Vale, listo. Entonces, en la fase de planeación, estos artefactos que manejo acá en predictivo, como por ejemplo gestión del alcance, yo como tal, lo que tenemos desarrollado en PMO no lo haría con estos formatos ni artefactos que tenemos en este plan, sino que lo homologaríamos en un tema de un Lean Inception, un Design Thinking, un Canva, un Lean Startup, y así con cada uno de estos. Con el de cronograma podríamos tenerlo con un roadmap, un release plan, un sprint o iteraciones. En temas de gestión de recursos del proyecto serían los mismos roles que manejamos en Scrum. En el plan de comunicaciones lo homologaríamos a un tema de las reuniones que maneja Scrum en este caso. En el plan de gestión de calidad lo tendríamos manifestado en los criterios de aceptación que definimos en las historias de usuario. Ahora, lo que hablamos de gestión del costo y el kickoff, estos dos, aquí está el check, lo repetimos, lo utilizamos tal cual como está hoy descrito en la PMO. En la fase de ejecución, tenemos un tema de informes de progreso y esta lo podemos realizar a través de la revisión de los review de sprint, del sprint o revisión del sprint y el acta de aceptación de entregables también en esta reunión. ¿Qué artefactos utilizamos acá en la ejecución presupuestal, el control de pagos a proveedores? Lo que tenemos definido en el modelo predictivo, ¿sí? En la fase de cierre, debemos hacer un acta de entrega pues al área operativa del proyecto y un acta de cierre oficial ya sea al consejo o a los diferentes comités de proyectos. Estos artefactos los utilizaríamos. En lecciones aprendidas, estas las podríamos documentar cuando hacemos la retrospectiva del sprint. Y los documentos fuente de información para cálculos de beneficios reales del proyecto. Esto es un documento donde nosotros vamos, una vez entre operativo el proyecto, vamos a tomar los beneficios, a calcularlos, a volverlos tangibles para saber si el proyecto sí está dando lo que realmente ofreció cuando nosotros estructuramos el caso de negocio y nos lo aprobaron. Esto es lo que proponemos en esta parte de acá para realizar una metodología heterogénea. Ahora, ¿quiénes deben de participar en esta propuesta? Entonces, aquí tenemos todos los roles, no solamente en tema de Scrum, sino también predictivo, donde tenemos el sponsor, el gerente del proyecto, el coordinador del proyecto, el product owner, el Scrum Master, el Agile Coach, el equipo de desarrollo, el equipo de trabajo y los stakeholders, ¿sí? Aquí nosotros estamos definiendo si las personas o los roles de estas personas deberían de participar a tiempo completo o tiempo parcial, ¿sí? Donde tiempo completo, hemos dicho que el Product Owner debe estar a tiempo completo, igual que el Scrum Master, el equipo de desarrollo o el equipo de trabajo como tal. Estos tres deben de estar en tiempo completo, mientras que los otros roles podrían estar en tiempo parcial. ¿Por qué necesitamos definir esto? Porque muchos de los funcionarios tenemos parte operativa y participación también en algún proyecto, o tenemos a cargo la coordinación de varios proyectos.
esto se da mucho en la organización. En el contexto de Comeva es importante también para que ustedes entiendan por qué este rol. Nosotros nombramos gerente de proyecto no a la persona que sabe manejar los proyectos, sino quién va a ser el responsable porque el producto o servicio se entregue ante la organización. Casi es un símil a lo que sabemos que es un Product Owner, pero para nosotros el Product Owner lo metemos dentro del proyecto ágil, ¿me explico? Entonces tenemos como las dos capas. Ante la organización y a temas administrativos está el sponsor, el gerente del proyecto y el coordinador de proyectos, que es el que representa por parte de la PMO dentro del proyecto. Y dentro ya del producto o servicio estamos utilizando estos roles que ustedes ven acá, que son los roles que normalmente se utilizan en agilismo. El Agile Coach, estamos dentro del tema mirando si lo tenemos dentro de la PMO y que sea el que permee organizacionalmente. Dale, Andrea. Sí, otro punto que estamos revisando, pero pues eso depende de la magnitud del proyecto en cuanto a qué tan grande es el proyecto y cuánto tiempo toma el desarrollo del proyecto, es si, por ejemplo, el gerente del proyecto no solamente hace su rol como gerente, sino como product owner, ¿sí? O que si el Scrum Master también hace el rol de coach. Entonces, esto tuvimos un debate con esta combinación pues de roles y a la conclusión que llegamos es, depende de la magnitud del proyecto, podríamos combinar o no los roles que esté enfocado o lo esté desarrollando un solo funcionario. ¿Cuándo debemos aplicar una metodología predictiva o ágil o heterogénea? Aquí simplemente queremos colocar unos ejemplos en general porque hay muchos tipos de proyectos. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos simplemente. Un proyecto que tenga como objetivo desarrollar un software, podemos hacerlo con ágil. Un proyecto experimental, ¿sí? Donde vamos a sacar nuevos productos o nuevos servicios, también con ágil. Proyectos de corta duración, como la implementación de normas gubernamentales, sí, lo podemos colocar como ágil. Proyectos predictivos pueden ser proyectos de cobertura corporativa o nacional, ¿sí? Corporativa no solamente porque Comeva tiene muchas empresas, sino nacional porque está a nivel nacional en Colombia con muchas sedes. Más de 256 sedes en general, pues, para toda la organización. Proyectos de integración operativa, predictivo, porque nosotros, al ser una integración operativa, pues, tenemos que poner a hablar varias áreas, tendremos que ponerlas de acuerdo. Al ser operativa no pueden dejar de operar para dedicarse solamente al proyecto. Proyectos de cambios tecnológicos o de infraestructura tecnológica, también. Proyectos de construcción. Estos proyectos aplicaríamos predictivo. Heterogéneos, colocamos los siguientes. Proyectos que tengan paquetes de trabajo relacionados con desarrollo de software. Aquí es diferente cuando es un software como tal, todo el proyecto, a tener un paquete de trabajo que sea desarrollo de software. ¿Sí? Aquí podemos tener algo heterogéneo. Construcción de un nuevo modelo de negocio o modelo operativo. También podríamos tener algo heterogéneo, porque esta construcción que estamos hablando acá es dentro de una organización que ya tiene su modelo de negocio o su modelo operativo y quieren crear un área nueva, por ejemplo. Proyectos que tengan como alcance tener un prototipo, como los que estábamos hablando ahorita de temas de innovación. Entonces podríamos tener algo heterogéneo, no solamente ágil. Esto depende de la magnitud y el alcance que yo quiero tener con estos proyectos. Ahora, ¿en dónde aplicamos metodologías ágiles? Como vimos al inicio, en la fase de inicio, planeación, sobre todo en inicio, sí o sí debemos de realizar todo lo que nos dice o tenemos documentados en la metodología predictiva. En la fase de ejecución y control, nosotros podemos trabajar metodologías ágiles
o métodos de cascada, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo anterior que hemos dicho. Pero no solamente estamos hablando estamos contemplando temas de Scrum, también tenemos contemplado de que, bueno, empecemos a trabajar temas de gobernabilidad, temas de, bueno, y si llegan nuevas metodologías, y si llegan cosas diferentes para desarrollar un proyecto en donde tenemos que tener en cuenta que estos pueden hacer parte de los proyectos, sabiendo que nosotros tenemos ya establecido un tema predictivo en la organización. Entonces, aquí en este slide tenemos que en la fase de ejecución, hasta el momento, según el análisis que hemos hecho hasta el momento, todas estas metodologías o marcos de trabajo lo podríamos aplicar en estas fases de ejecución y control. ¿Cómo vamos a hacer gobierno? ¿Cómo vamos a empezar a estructurar, adaptar estas nuevas metodologías? Hasta el momento hemos empezado a hacerle el levantamiento de ciertos criterios para definir si se desarrolla el proyecto con agilidad o no. ¿Cuáles son estos criterios? Que el equipo de desarrollo del producto o del servicio debe estar dedicado al 100%, debe ser autónomo y autosuficiente para poder cumplir con las tareas asignadas. Lo segundo es que el equipo del proyecto debe estar dedicado a un proyecto y no tener actividades operativas ni tener más de un proyecto a la vez. ¿Por qué? Porque si se presenta una urgencia en la parte operativa, paran el tema del proyecto porque hay que atender la urgencia y ahí es donde empieza a tener atrasos. El tercer punto es que se deben de tener en cuenta los procesos internos del grupo, ¿sí? Porque nosotros tenemos ya definidos cómo es el proceso de compras, contratación, todo eso tiene un tiempo establecido para al final tener el contrato con el proveedor. Entonces, ese tipo de procesos debemos de tenerlo en cuenta para saber qué tanto nos vamos a demorar en un sprint. Y de hecho, más adelante, dentro de las políticas, ustedes van a ver que nosotros tenemos que todo lo que sea administrativo, como lo describimos acá, debe estar en un sprint aparte, porque nosotros nos podemos demorar, dependiendo de lo que estamos hablando, hasta 3 semanas o un poco más, cuando estamos hablando por ejemplo, selección y contratación de un proveedor. Dependiendo del monto de esta contratación, surte un proceso bastante largo. El cuarto Por eso criterio. énfasis en que era administrativa. A eso era que se refería con administrativa. Dale, Andrea. Vale. El cuarto es la planificación de los hitos. Deben orientarse en la medida de lo posible a que agreguen un mayor valor al usuario final o que tengan un retorno de la inversión en el menor tiempo posible. Y el quinto criterio es que cuando el proyecto tiene un nivel de incertidumbre bastante alto, se recomienda utilizar una metodología ágil, ¿sí? Y cómo empezamos a documentar estas políticas que aplicarían a una metodología heterogénea. La primera es seguir rigurosamente la metodología en cuanto a seguimiento y control del backlog, desarrollo y pruebas. Segundo, desarrollar la estimación de esfuerzos de las historias de usuario entre el líder del equipo, el coordinador del proyecto y el equipo que va a desarrollar el sprint. El tercero es, bueno, aquí en este segundo, pues si nos tomamos solamente a la agilidad, ya no hay nadie con este rol de coordinador de proyecto. Aquí ya lo estamos hablando, estamos incorporando el coordinador para la estimación de las historias de usuario. El tercer punto es asegurar el correcto refinamiento de la historia de usuario, definiendo y detallando al máximo los criterios de aceptación. ¿Sí? Este es importante pues para asegurar que al final del sprint yo voy a tener un entregable activo, un entregable funcional,
para ir viendo resultados. El cuarto punto es trabajar conjuntamente con los interesados y líderes funcionales para entender la visión y entregables esperados. El quinto, los líderes funcionales deben garantizar la realización de las pruebas en los tiempos y características definidas. Sí, eso debe quedar muy claro, dado que si yo entrego, por ejemplo, el desarrollo de algo en un software y necesito que el funcional, como no hace parte del proyecto porque también hace parte operativa, pues cumpla con los tiempos que necesitamos para cumplir con el sprint. El sexto es asegurar la realización de las retrospectivas, buscando obtener lecciones aprendidas que puedan ser puestas en marcha para los siguientes sprints. El séptimo, la finalidad de cada sprint debe ser un entregable funcional o el producto mínimo viable. El octavo, se debe hacer un control de cambios si la línea base o el release plan se va a impactar frente al tiempo y los costos. Cuando nosotros hacemos el caso de negocio en la fase de inicio, donde vamos a presentar la propuesta del proyecto, a muy alto nivel, nosotros vamos a decir cuánto tiempo nos podríamos demorar para lograr ese alcance. Esto es a alto nivel, ¿sí? Si nosotros cuando ya estamos desarrollando el proyecto, si esa línea base, eso que dijimos en la fase de inicio, se va a ver impactado, nosotros debemos ir al control de cambio. En la novena, no se va a cerrar ningún... Dime. Hay un punto, Andreita. Dentro de la organización, tener muchos controles de cambio para nosotros no nos afecta. Digamos que es más como para informar a los stakeholders, porque normalmente es bien visto un control de cambio siempre y cuando pues todos estén de acuerdo, pero sí te van a cuestionar o te van a hacer muchas preguntas de por qué es necesario hacerlo. Sí, sin embargo, si nosotros estamos dentro del tiempo y dentro de los costos, si hay que hacer cambios en el sprint, ¿sí? O en el desarrollo del proyecto, hay que hacer cambios, no necesitamos ir a hacer a comité de cambios, a informarles a las directivas los cambios que van a haber. Solamente vamos a ir allá arriba cuando la línea base se ve afectada. El noveno, no se cierra el sprint al 100% si se tiene una historia de usuario pendientes por terminar. Hemos identificado en algunos ejercicios que hemos hecho que a veces nos queda 1 o 2 historias de usuarios sin cerrar y por lo general son historias de usuarios que están relacionados con temas administrativos, que tienen un tiempo determinado para dar el entregable. En la décima es actividades administrativas. Qué pena. Ese punto para nosotros es importante porque ahí es donde estamos haciendo la equivalencia como si fuera un proyecto predictivo. Entonces, si un sprint está atrasado, nos va a quedar el check en el indicador que hay algún problema en ese proyecto. Dale, Andrea. Y el último es que las actividades administrativas deben ir en un sprint aparte. Por lo que decíamos del tiempo, si yo por lo general estoy armando sprint de 2 semanas o 3, probablemente por temas administrativos yo necesite armar un sprint de mucho más tiempo debido a todo el proceso que debo de realizar. Ahora, Carlos, herramientas. Juan Carlos tiene un aporte de contexto. Dale, Juan Carlos. Gracias. Sí, ¿podrías volver un momento, por favor, Andrea? ¿Aquí o en la anterior? Sí, en esa está bien. Bueno, de la otra también tenía un par de cosas, pero aquí me llamó bastante la atención un par de cosas. El primero, el punto 9, que es el que más me llamó la atención cuando dices no se cierra el sprint al 100% si tiene historias de usuario pendientes de terminar. Cuando hablamos de proyectos gestionados con principios ágiles, el sprint se cierra al momento que el tiempo termina. Entonces, si tú tienes historias abiertas, esas pasan al siguiente, pero si tú dices que por política el sprint no se cierra, entonces se sale del marco ágil. Eso debería, no sé si modificarse de alguna manera, porque no sé cuánto les pueda impactar en la gestión de los proyectos.
Y el otro es cuando tú hablas del control de cambio de la línea base. Cuando le das empoderamiento al equipo para que pueda gestionarse dentro de Scrum, está el Product Owner. Entonces, el Product Owner con el equipo de proyecto va a determinar cuál es el valor que está entregando. Y lógicamente, el momento que tú llegas a un sprint, tú haces el grooming, haces otra vez validación de cuáles son las historias de usuario más importantes, les da su importancia necesaria para llegar al siguiente sprint. Entonces, el control de cambio, entre comillas, que maneja Scrum, en ese caso, viene justamente por esa priorización de actividades. Y también las actividades que puedan identificarse mientras está ejecutándose el sprint y que puedan llegar a constituir un control de cambios, se deben considerar para el siguiente sprint. Entonces, bajo ese tipo de principios, y bueno, había otro más que en este momento no recuerdo cuál fue, pero el punto más importante allí es el espíritu de ágil. Debería también moverles un poco en la gestión de los proyectos. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de que si existe una facilidad de predecir algo, de predecir cómo se va a ejecutar algo, es decir, que el nivel de incertidumbre no es alto, y también hablas de que todos los proyectos de software vayan a entrar por ágil, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque hay proyectos de software que son fácilmente predecibles. Por ejemplo, si es que se va a, digamos, a conectar un switch de pagos al ERP. Normalmente lo que pasa es que el equipo de proyecto que ejecuta ese tipo de tareas sabe exactamente cuánto tiempo se demora, cuáles son las necesidades que tiene, etcétera. Entonces eso entra en un campo predictivo. Yo pienso que por allí algo que se podría pulir es justamente eso, hablar un poco más de incertidumbre y no generalizar hacia todo el software, porque de pronto puedes encontrar algún otro proyecto que no es de software, que tal vez lo encasillaste como predictivo y que debe ser de un marco ágil. Leonardo. Hola, sí. Quizás sí, algunos de los puntos que tenemos acá son los que hemos ido construyendo como políticas poco a poco, de acuerdo con la retroalimentación que nos están dando a través de las preguntas que nos hacen caer en la cuenta que quizás se puede mejorar la reacción de algunos de ellos. Entonces, esa es como una primera parte. Otra parte es que, bueno, hoy del último, por ejemplo, actividades administrativas, queremos decir como, por ejemplo, temas de gestión de compras o temas de validación con otras áreas o cosas, digamos, que no son necesariamente técnicas, sino que queremos tenerlas allí en cuenta y las podemos redactar quizá como una historia de usuario para tenerlas allí, que hagan parte, pues, esas labores de gestión o de aprobación o de llevarlos a otras instancias o comités. Y en lo que decías de que el sprint se cierra, sí, tienes toda la razón, el sprint debe cerrarse, si quedaron algunas historias, pues, que pasarán al siguiente sprint. Y en relación al control de cambios, lo que queríamos como tratar de decir allí es que, digamos que jugamos con el alcance variable y tenemos fijos el tiempo y el presupuesto. Entonces, como que tenemos algún margen de maniobra frente a ese alcance y podemos hacer algunos cambios. Pero si ya esto me está impactando como la fecha fin, digamos, que tenía planteada inicialmente, pues eso me implica un control de cambios. O si por algún tema el presupuesto se ve impactado en más de cierto nivel de porcentaje que es tolerable, pues requiere un control de cambios. Y eso para nosotros pues significa llevarlo a un comité de cambios y presentarlo formalmente, justificarlo y demás. ¿Sí? Gracias. Listo. Andrea, de pronto termina para darle ya el paso a Edgar y las preguntas que quieran nos devolvemos pues en la diapositiva y ya vamos debatiendo eso si están de acuerdo. Edgar, ¿estás de acuerdo o tienes algo de contexto del anterior? Dale, Edgar.
Creo que es algo de contexto del anterior nada más, solo para cerrar esa parte. Es decir, que interpretando todo lo que nos dicen al respecto del tema ágil, todo el tema de desarrollo ágil como está propuesto ya tiene un presupuesto preasignado, tiene un timing asignado y dentro de ese presupuesto y timing, independientemente de que sea ágil, las dos variables van a regular que se termine el trabajo en el tiempo que se determinó con el presupuesto que se determinó como variables restrictivas explícitas. ¿Es eso, así lo están tratando? Sí, sí, así está. Ok, gracias. Entonces, por último, para hacer todo el tema de seguimiento a una metodología heterogénea, pues si bien nosotros en el mercado, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Porque en el mercado hay mucha software, ¿sí? Pero pues como los más reconocidos, por decirlo de alguna manera, para temas predictivos tenemos Project, Oracle, Primavera, Clarity, PPM, ¿sí? O Excel. Para temas de agilidad está Jira, está Trello y está el Office Planner. Y también tenemos Excel es el universal, no importa qué metodologías o marco de trabajo estemos trabajando, Excel sí es el rey, para todos aplica. Entonces, en el caso de Comeva, nosotros tenemos Clarity, ¿sí? Donde estamos documentando absolutamente todo desde el punto de vista predictivo. Y en la en la fase de ejecución, solamente colocamos el sprint 1 y el objetivo o el entregable funcional es este. El sprint 2, el sprint, no detallamos el tema de las historias de usuario, eso lo hacemos o en Office Planner y pues algunas áreas de la organización están utilizando Jira. Y en últimas, cuando tenemos contratado fábricas, por lo general estas fábricas están utilizando Trello, ¿sí? Pero realmente, y pues por temas de licenciamiento y demás, tenemos para nosotros PPM y Planner, ¿sí? Si es que vamos a hacer un tema heterogéneo propio con recursos propios y estamos hablando desde funcionarios de la empresa, utilizaríamos estas dos, pues ya que tenemos disponibles las licencias. Bueno, y en últimas Excel, pero pues eso es último recurso cuando estemos hablando de alguna metodología donde no tengamos una herramienta para hacerle seguimiento. Entonces, ahora sí, aquí cedo el turno a Leonardo. Listo, Y a ustedes. gracias. Como estaba en la invitación que se les había enviado, digamos que este es como el contexto general, tratamos más o menos de explicarles y en aras pues que el tiempo ya va avanzando, entonces las preguntas que les habíamos enviado inicialmente son estas mismas. Yo creería que, no sé, Carlos me corrige si estoy diciendo de pronto algo incorrecto, pues yo creo que el mayor énfasis, la mayor preocupación, el mayor dolor, como decía por allí alguien, es en el tema de asegurar el seguimiento del avance en los proyectos que involucran un componente ágil en la fase de ejecución, ¿sí? Ese es como el mayor dolor que tenemos, diría yo, en aras pues de que queda como tiempo, digamos, poco y que creo que quieren pues como participar, entonces queremos como conocer frente a su experiencia con otras organizaciones, frente a su experiencia en toda su trayectoria, cómo se maneja en otros lados, cómo se hace en otros lados, cómo nos recomiendan o qué nos pueden decir en ese sentido. No sé, Carlos, si quieres agregar algo más. No, sí, estas son preguntas que dijimos como para darle el contexto, pero yo creo que ya con todo lo que se le ha expuesto, pues tenemos una claridad de qué es Comeva, a qué nos estamos enfrentando y que ustedes nos den las recomendaciones e inquietudes que quieran aportar a lo que estamos proponiendo, o nos digan, no, eso así no es Comeva, están locos, hagan esto y que se forme un debate. Y lo importante es que se cree conocimiento aquí entre ustedes que son expertos y nosotros que pues estamos aprendiendo de este tema. Entonces, pues Así lo invito es. a que levanten la mano y bienvenido todo, cualquier comentario que quieran hacer. Chévere Melvin. escuchar qué piensan, cómo la ven, qué podemos mejorar o no es por ahí. Melvin, arranca Melvin. Bueno, muchas gracias.
Pues la primera pregunta que decía Leonardo de si estamos bien o estamos mal, yo creo que tiene mucho que ver con la cultura de la propia organización. Y aquí tenemos a un experto a quien admiro mucho y que puede ser que diga lo contrario que a lo que yo estoy pensando, ¿verdad, Edgar? Yo creo que más va, no es bueno ni es malo, sino básicamente es que se adaptan a las necesidades de mi organización y que respondan en realidad a ese valor que ustedes están buscando proporcionar y propiciar con estos proyectos, ¿verdad? Más allá de decir si está bueno o está malo. Ese sería como por el primer punto de partida en el cual yo me circunscribiría. Luego pues tengo una serie de observaciones que algunas ya las dijo por ahí, a ver si me acuerdo de quién fue el que habló, denme un momento para no decir tonteras. Bueno, se me olvidó el nombre. Carlos, no fue Carlos, bueno, no sé, Juan Carlos creo que fue, quien habló respecto a algunos temas del cierre del sprint. Yo voy a partir de algo que seguramente acá se puede debatir. Yo, por el contrario, aplaudo que los roles estén identificados, ¿verdad? Lo aplaudo muy bien en donde tienen identificado cuáles son los roles predictivos y cuáles son los roles a nivel de proyectos adaptativos. Me parece genial. Lo que no me parece muy apropiado es una combinación de roles en un mismo proyecto, ¿verdad? Yo no sé si por ahí iba el contexto del que ustedes estaban hablando, que se podían combinar. Yo a esto le llamo el juez y parte, ¿no? O sea, yo soy el juez y soy la parte también, y entonces tomo partido de. Por ahí decía Andrea que tenían un problema cuando el encargado, el coordinador o el gerente de proyectos, creo que le llamó ella, tenía aspectos operativos y tenía emergencias que desarrollar. Ese es el juez y parte. Dejo de hacer otras actividades por atender estas otras, ¿no? Estos apagafuegos. Entonces, en mi experiencia, yo diría que ahí valdría la pena que sí se haga una evaluación y vean ustedes qué tan importante pueda llegar a ser para ustedes la combinación de esos roles según las circunstancias en las cuales están ustedes desempeñando. Otro de los puntos que a mí me parece interesante de la política es que no veo el rol del Scrum Master, veo claramente que hay un líder de proyectos, ¿no? Y eso, pues los que manejamos los términos de agilidad, comprendemos perfectamente que ese líder de proyectos, pues es el Scrum Master, pero para ser explícitamente con los roles que ustedes tienen identificados, creo que debería de responder a ese mismo rol, ¿no? De decir, este es el líder de proyecto o es el Scrum Master o cómo lo estamos identificando. Por otro lado, y esta sí es pregunta, no es comentario. En el caso de la política número 5, tal vez la regresamos, Andrea. En la política número 5, ustedes dicen que los líderes funcionales deben garantizar la realización de las pruebas en los tiempos y características definidas. Entonces, mi pregunta es, estos líderes funcionales, ¿verdad? Estos gerentes funcionales, ¿tienen de verdad el tiempo para hacer la demo del sprint? ¿Están ellos comprometidos en el desarrollo o a qué se refieren ustedes con este elemento? Y si esto impacta en los criterios de aceptación y en la definición determinado. Esa sería una pregunta. Solo déjenme ver si tengo algo de la política. No, la 9 ya la dijo mi antecesor. Y la número 10, que habla sobre las actividades administrativas, pero eso solo es lo que decía Edgar y creo que Javier, solamente ponerle un nombre que sea autodescriptivo. A mí me parece que eso es gestión del proyecto, ¿no? Lo que dicen ustedes que las actividades administrativas deberían de ser un sprint, bueno, esa es la gestión como tal, ¿no? Per se, entonces yo le cambiaría ese nombre y bueno, y básicamente eso. Después, si quieren, hablamos del tema de las herramientas, que ese me gustaría a mí abordarlo más adelante. Hasta la
¿Le vas a responder la pregunta, Andrea? Pamela. Yo puedo hablar de las 5. Dale, bueno. dale. Básicamente, cuando nosotros hablamos de líderes funcionales, no estamos hablando de un cargo en especial, sino nos referimos a las personas para las que realmente aporta valor el proyecto. Entonces, si ese proyecto está aportando valor a un analista o a una persona que atiende público en una barra, en un front, pues es el que tiene que hacer las pruebas funcionales y si a quien le está aportando valor es a un gerente porque es un proyecto estratégico, pues que se unte, ¿sí? Digamos que aquí lo que nosotros queremos asegurar es que sí le estamos entregando el valor que queríamos entregar con el proyecto. Hemos notado pues que a veces se hacen los proyectos, sean ágiles o no, si son ágiles se ponen a iterar en sprints, entonces se encierran a generar sprints y a lo último se obtiene un producto que puede que esté a tiempo y que cumpla con los requisitos los criterios de aceptación, pero de los que se sentaron a diseñarlo, no está generando valor para quienes debe generarlo realmente. Entonces, aquí nosotros en nuestra experiencia que tenemos desde Conecta Salud, nos referimos a que desde la parte de inicio del proyecto nosotros identificamos cuáles son las personas que van a ser las beneficiarias directas del proyecto, del producto generado por el proyecto, y esas personas son las que debemos involucrar en las pruebas. Entonces, esa es de las partes más difíciles porque generalmente hay gente que está en la operación, que tiene otras prioridades, pero si logramos involucrarlos en las pruebas, pues aseguramos que sí estamos generando valor. Esa es digamos que lo que queremos simbolizar en este punto 5. Ok, me queda claro, Jorge, me queda clarísimo. La única recomendación que yo les daría es, miren dentro del marco, ¿verdad? Nosotros tenemos una demo. En esa demo es importante que hagamos esa diferencia. Vamos a hacer la demo del sprint, del producto que tenemos con nuestro equipo, y luego tenemos otra demo que es un criterio, que lo entiendo como un criterio determinado, ¿no? El que los líderes funcionales sean los que digan, ok, esto cumplió, y el checklist de todos los que yo tenía. Es por ahí, ¿verdad? Sí, así lo hacemos. De hecho, perfecto, el equipo excelente. de desarrollo tiene su ciclo de pruebas y cuando ya termina es que se lo pasamos a los líderes funcionales, que son los que realmente dicen acepto o no acepto de entregarle el sprint. Ok, listo, perfecto, gracias. Paso a Roberto. Gracias, Carlos. ¿Cómo están? Oye, pues algunos comentarios igual acá que las otras personas que han comentado. La verdad es que yo diría que de primera vista lo que han estado haciendo no está nada mal, ¿eh? No está descabellado, tienen un buen camino recorrido. Yo estoy de acuerdo que les hace falta afinar algunos temas, pero se ve que le han echado buen análisis al tema de cómo implementar esta práctica heterogénea. Te voy a decir que yo ahí, a mí tampoco lo del híbrido me gusta mucho, pero nosotros hemos inventado un término que estamos usando con algunos clientes recientemente, donde estamos diciendo que estamos ayudando a implementar y operar una PMO bimodal, que luego nos hacen la broma que si no es bipolar, pero no es bimodal, ¿no? Porque atiende a los dos tipos de proyectos. Y yo diría que ahí los dos retos más fuertes que nosotros nos hemos encontrado, o tres podría ser, es cómo la PMO le da soporte metodológico, capacitación, ayuda a tanto a proyectos predictivos como a proyectos iterativos o ágiles. Y ahí yo el principal problema que he visto es el mismo que ustedes están enfrentando, que ya se los decía hace rato Javier y ya se los mencionó por ahí Juan Carlos, que están viniendo del método predictivo y tratando de evolucionar hacia un método ágil y arrastras mucho de las concepciones que tienes en el método predictivo, cuando realmente hay que entender que esto funciona de forma diferente. O sea, la forma en la que operas los proyectos en el método predictivo y la forma en la que operas los proyectos en el método ágil sí cambia mucho, sí varía, y varía en muchos diferentes aspectos, como el del reporteo, que ahorita te platico un par de experiencias ahí. El otro tema que yo he encontrado como un reto muy fuerte es el del portafolio, que ustedes lo tienen mencionado ahí. A final de cuentas, las organizaciones quieren ver un solo portafolio.
y es difícil que los separes en el portafolio de iniciativas tradicionales e iniciativas ágiles. Y yo ahí lo que les recomiendo es echen una estudiada, analicen un poco estas nuevas herramientas que les llaman ahora Lean Portfolio Management, que están basadas en un tablero Kanban para manejar el portafolio de proyectos. Esa metodología está diseñada específicamente para métodos ágiles, pero tú puedes adaptar los proyectos predictivos para meterlos al tablero Kanban al tablero de Kanban de portafolio, y funciona mejor, según yo, a que si tratas de meter los proyectos ágiles en una metodología tradicional de administración del portafolio. Por lo menos a mí me ha dado mejores resultados. En el tema del reporteo, yo te voy a decir que yo le digo a la gente, sobre todo a los directivos, o sea, las preguntas que tú haces y las respuestas que obtienes cuando estás administrando, supervisando y recibiendo información de un proyecto predictivo son diferentes a las preguntas que tienes que hacer y las respuestas que vas a recibir cuando estás supervisando, recibiendo información de un método ágil. Tienes que preguntar cosas diferentes y contestar cosas diferentes. O sea, en un proyecto predictivo, ¿qué preguntas? ¿Cómo vas en tiempos? ¿Cómo vas en tu presupuesto? ¿Cómo vas avanzando en el alcance? Y en un proyecto que estás haciendo con Ágil, la pregunta es completamente diferente. Es, ¿cuándo vemos el demo? ¿Qué funcionalidades desarrollaste en este sprint? ¿Cuál es la velocidad que estás teniendo? ¿Cuál es la eficiencia del equipo en cuanto a al quemado de puntos, de las historias de usuario? Son preguntas completamente diferentes, y lo ideal sería que tú presentaras la información de cada uno de los dos tipos de proyecto con diferente tipo de reporte. Ahora, eso mucha gente no lo entiende, y para el directivo lo que quiere es recibir la información en un mismo flujo de información. Yo te voy a platicar un ejemplo de un proyecto que estuvimos trabajando hace un par de años con una administradora de fondos de pensión acá en México, que es parte de un grupo financiero más grande. Ellos implementaron un core bancario, ya sabes, este software para la administración de todas las operaciones de las operaciones principales de la administradora de fondos. Y lo que se decidió ahí, era un programa bastante grande, y lo que se decidió ahí fue dividir el programa en una serie de proyectos individuales, donde algunos se desarrollaron con método predictivo y algunos otros con método ágil. Entonces ahí, digamos que sí teníamos un proyecto híbrido, porque lo manejamos como un proyecto o un programa bimodal. Y ahí sí hubo el reto de integrar en un solo reporte tanto los reportes, los avances del proyecto normal como lo de los proyectos ágiles. Y lo que hicimos fue darle la vuelta con un truco ahí que a lo mejor no es el más, que yo diría más purista para los agilistas. A lo mejor alguno que otro agilista de los muy puristas aquí le va a dar un infarto. Pero lo que hicimos fue, el proyecto predictivo pues lo reportábamos utilizando la metodología de valor ganado, con índices de costos, costo planeado, costo real, costo restante, lo tradicional. Y lo que hicimos para los proyectos ágiles fue costear los puntos de las historias de usuario con un cierto valor en base a los recursos utilizados, y reportar con una gráfica de quemados puntos programados versus puntos realmente ejecutados, y ahí se reportaba una diferencia en cuanto a costo. Porque, y de acuerdo con el tema de que si en un sprint no has terminado todas las historias de usuario, pues las trasladas al otro sprint, y ahí lo que vas a ver es en tu gráfica de quemados, de puntos quemados, una deficiencia en cuanto al número de puntos cumplidos. Y eso lo puedes traducir en una desviación de costos e inclusive en una desviación de avances. Tienes que hacer unos malabares ahí que a lo mejor son medio extraños, pero con eso acabas integrando en un solo tablero todos los proyectos, tanto predictivos como ágiles, y sí se puede. O sea, no es lo más purista, y lo ideal sería que lo separaras, pero pues a veces no se puede, ¿no? Algunos comentarios hay para que haya debate, para que se ponga bueno. Roberto, ahí tengo algo que preguntarte. Nosotros intentamos en Comeva pues utilizar el valor ganado. Sin embargo, nos vimos en líos por lo siguiente. Por una parte, cuando teníamos, por ejemplo, un contrato con un proveedor, en Comeva el proceso de contratación y de pago a ese proveedor puede durar meses, y por Sí. debajo podemos ir trabajando. Entonces el flujo va atípico a la velocidad de lo que se está trabajando. Esa fue una de las cosas que nos causó problema. Y lo otro, cuando hay
costos específicos, por ejemplo, un viaje o una compra de un activo, y que lo pusimos, por ejemplo, en marzo, y es una compra importante, y entonces en marzo no se cumplió, un ejemplo. Entonces ahí muestra una eficiencia en el costo grandísima, pero cuando la compramos por ahí en junio, se desmorona todo, o sea, esos picos vuelven la información muy difícil de entender para un sponsor o para la alta dirección. Entonces nos tocó regresar a la metodología de avance y de costo que hemos utilizado. Nos costó ahí. Sí, es lo que sucede, ¿eh? Y yo diría que ahí, como decían hace rato, lo que tienes que utilizar es el método que mejor se adapte a lo que en la política en las prácticas de la organización funciona mejor, ¿eh? Y si un método más sencillo es más adecuado, váyanse por un método más sencillo. El valor ganado luego tiene más complicaciones de los beneficios que realmente da, aunque sí te da muy buena información, según yo. Y igual puedes combinar un método más sencillo de medición de costos y avances de proyectos predictivos con lo de la gráfica de quemados y costeando los puntos, como te había comentado. O sea, esto funciona igual, ¿eh? Gracias. Vale. ¿Alguien que tenga algún comentario de lo que acabo de decir, Roberto? ¿O le doy el paso a Raúl con otro contexto? Listo, dale, Raúl. Listo, primero buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Pues primero pues quería felicitarlos por el trabajo que han hecho. Mi aporte realmente es muy pequeño. Yo como veo todo esto, digamos que a la hora de, bueno, muchos gerentes de proyectos como que empiezan como que con esa pelea de si me voy por una metodología ágil o una metodología tradicional, y pues realmente descuidamos el tema de los beneficios que le vamos a generar con el proyecto a nuestro cliente. Yo creería que los gerentes de proyectos y desde la PMO lo que debería de fomentarse es simplemente tener como un estuche de herramientas, de herramientas para gestionar proyectos, no importa de qué metodologías sean, pero que todas, digamos que de alguna u otra forma van a agregar valor al proyecto, y que sean estos gerentes del proyecto, porque como cada proyecto es diferente en su naturaleza, que sean estos gerentes de proyectos los que empiecen a seleccionar de ese toolkit de herramientas, pues cuáles son las que realmente le van a agregar valor a su proyecto. De pronto para el tema de monitoreo y control desde la PMO, de pronto la PMO sí lo que podría hacer es seleccionar unas como obligatorias que le van a permitir a la PMO hacer la medición de cómo va la ejecución del proyecto. Pero digamos que en el caso de Comeva, mi opinión personal es que como tiene empresas que son de diferentes sectores, de pronto hay cosas que puede que aplique para uno de los tipos de negocios, que puede que no aplique para el otro, ¿cierto? Entonces, por eso yo creo que debería de dársele como esa cierta flexibilidad a los gerentes de proyectos, que puedan elegir las herramientas que se adapten al contexto de cada uno de los proyectos que van a gestionar. Esa es como la intervención que quería hacer. Vale, gracias, Raúl. Solamente para responderte, digamos que a nivel de la PMO corporativa, nosotros sí garantizamos que los proyectos todos tengan unos beneficios que sean medibles, cuantificables y en su caso monetizables. No todos los proyectos que nosotros planteamos, todos no tienen beneficios monetizables, pero sí todos tienen cuantificables. Independiente que sea proyecto predictivo o ágil, nosotros tenemos unos compromisos de beneficios que se llevan al comité. Entonces, digamos que para nosotros sí es muy importante el tema de beneficios y es un tema que siempre llevamos. Sin embargo, pues para nosotros es muy importante saber como el estado de cada proyecto, y por eso estamos planteando esto como para poder dar ese tipo de alertas y todo lo que queremos mirar. Por el tema de beneficios es un chulo para cualquier tipo de proyectos que estemos manejando. Ok, lo que lo mencionaba era de pronto como por la estructura que se presentó, ¿cierto? Donde aparecía aquí tradicional y aparecía ágil. Entonces, de alguna otra forma, cuando uno ve eso, uno siente como que, bueno, si seleccionamos que vamos a trabajar con ágil, entonces vamos a estar obligados a utilizar esas herramientas que están planteadas allí. Pero si selecciona que va a ser tradicional, vamos a estar obligados a utilizar estas herramientas que están hacia el lado izquierdo. Pero pues realmente yo creería que uno trabajando un proyecto predictivo podría incluso trabajar con herramientas de ágil, bueno,
Y entonces, si a mí me agrega valor a mi proyecto, ¿cierto? Si a mí me agrega valor a mi proyecto, yo lo podría hacer. Y de pronto, si se plasma así de esa forma, los gestores de proyectos van a decir, bueno, como esto es una política, me tengo que ceñir a esta política, y no lo incluye, sabiendo aún así que eso le puede agregar valor al proyecto en el que está trabajando. Digamos que por eso lo menciono. Ok. ¿Alguna apelación con respecto a lo que dice Raúl? O... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no lo había visto hacia atrás, es decir, cruzando lo de predictivo ágil predictivo, pero estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas en el lado predictivo que podemos utilizar siendo ágiles. Creo que sí. Hay muchas, pero no voy a entrar ahí porque me imagino que nos daría aquí una buena cantidad de tiempo. Entonces estoy totalmente de acuerdo que tal vez lo están haciendo. Yo creo que sí lo están haciendo. Se nota que ustedes tienen como esos espacios de madurez y que han ido incursionando en cada uno de ellos. Quizás lo que no les ha ayudado o no les ha favorecido es la forma en la que se está presentando la info, ¿no? Tal vez ese sea el inconveniente, pero creo yo, hasta donde lo logro visualizar, que sí lo han hecho. Vale. Te doy el paso entonces a don Carlos. Prendió la cámara por fin. Don Carlos, bienvenido. Buenas noches a todos. De verdad que la conversación está bien interesante. Buenísimo. Sí, Roberto, tú siempre echándole leña al fuego. Mira, de hecho, es interesante lo de... Quería hacer 3 comentarios. Uno, hay para la decisión, para tomar una sugerencia, la matriz de Stacy es una matriz que podría ayudarles en la identificación de un proyecto predictivo, híbrido o adaptativo. Nada, es una herramienta adicional, ¿ok? La matriz de Stacy. Entonces, quería comentar también cuando Robert estaba hablando sobre el valor agregado, el montón de veces yo he hecho la barrabasada esa, y le digo barrabasada, pero no es realmente una barrabasada, de montar valor agregado dentro de ambientes o estructuras ágiles, específicamente en SAFe. Y discúlpenme, pero funciona lo más bien. O sea, realmente no funciona nada mal. Eso sería mi segundo comentario. El tercero, haciéndome eco de lo que dice, básicamente lo que estaba haciendo Melvin, lo que está diciendo Raúl. Yo creo que 2 cosas bien fundamentales cuando tengo la oportunidad de trabajar con la conceptualización de oficinas de proyectos. Y de hecho, inclusive nosotros tenemos un estándar que es el estándar de OPM. Ya realmente una oficina de proyectos ya trasciende el proyecto típico, solitario, sino trasciende y entra de verdad en este aspecto organizacional. Por lo tanto, este estándar de OPM yo siempre lo tengo muchísimo en consideración porque me gusta ver qué ofrece la organización, cuán madura está la organización. Y la segunda, no menos importante, que Melvin lo comentó, es la cultura organizacional. Al final del día, de hecho, es interesante y me alegro muchísimo que el informe de la agilidad, el segundo por segundo, el del 2020 y el 2021, en ambos informes indica claramente, y por fin, gracias a Dios, indica claramente que el mayor objetivo, el mayor problema que tiene la agilidad es la cultura organizacional. O sea, nosotros montar una oficina de proyectos desconociendo, yo sé que ustedes ya han superado esto, ¿verdad? Pero desconociendo cuál es el ambiente de la organización, específicamente, por eso hablé del OPM, y cuál es la cultura organizacional, debiera catalogarse como un mal practice, como a los médicos, como un mal practice, porque probablemente al final del día
después de yo tener esas dos variables, ¿sabes qué? Podría ser que mi recomendación sea, miren, déjense de pensar en pajaritos preñados o en estado de gestación, no hagamos una PMO porque no estamos listos para una dichosa PMO. Por lo tanto, hagamos esta otra versión, hagamos un programa, quizás un portafolio, hagamos, no sé, otra cosa, quizás un paso intermedio, porque no es después de yo haber sacado una radiografía, realmente lo que tú tienes son 4 huesos rotos y no, o sea, no tenemos que hacerte una operación craneal porque lo que tienes son 4 huesos rotos. Entonces, realmente es ese tipo de avalúo que me permite a mí ser más asertivo, si puedo utilizar ese adjetivo, ¿verdad? Porque pues realmente al final del día, yo puedo decirle al cliente, ¿sabes qué? Voy a utilizar, espérate que por aquí lo escribí la palabra. Voy a utilizar ¿sabes qué? Voy a utilizar un modelo predicto ecológico. Y el cliente realmente le importa yo estoy seguro que el cliente, o estoy casi seguro que al cliente le importa un pepino angolo, la predictocología que voy a utilizar. Él lo que quiere son unos resultados en esa PMO. Llámese ágil, llámese bimodal yo me asusté un poquito cuando Joven estaba hablando de eso. Llámese bimodal o llámese predictivo o adaptativo. Al final del día, él lo que quiere es una PMO que le funcione y que le dé unos resultados. Que la metodología sea tal X, A, B o C, estoy seguro que para el cliente es totalmente irrelevante o transparente. Él lo que quiere son unos resultados. Realmente esos son los comentarios que quería hacer. Y me siento bien honrado de estar con tanto macaracachimbo del asunto de la agilidad. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por participar. Edgar. Oye, amigo Macaracachimbo, qué saludo de verte ya. ¿Cómo está la isla, chico? No estamos muy bien porque estamos como en la como en el cuarto o quinto sprint para los agilistas o en la fase en un repunte adicional. Bueno, mira, yo tengo unos apuntes que me parecen interesantes recalcarlos para ustedes. Primer apunte básico, ustedes puntualizaron básicamente cuál es el contexto sobre el cual se está moviendo su organización. Y el contexto, y vamos a puntualizarlo, sobre el cual se mueve su organización es un contexto completamente piramidal a través de líneas de negocio con diferentes servicios. No sé si me recuerda esto desde un punto de vista, voy a un amigo en Guatelinda, la organización más grande en Guatemala de esto, que tiene una PMO muy similar a la de ustedes, CMI, mi querido Melvin, construyó su PMO en el 2012-2013, que tuve la oportunidad de asesorarlo. CMI es la organización más grande de Guatemala. Ya tiene tentáculos en Colombia, si quieres mirarlo allí, está construyendo centros comerciales en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá. Entonces ellos, la primera PMO así del estilo que ustedes tienen, corporativa, grandísima, con cerca de 18 líneas de negocio y cada línea de negocio tiene N empresas, es esa. Entonces esto, como caso de negocio muy particular, construyeron una PMO similar a la que ustedes están queriendo construir ahora. Y tuve la oportunidad de trabajar con ellos 2012-2013 asesorándoles en el proceso. Y traigo este caso para ustedes porque ellos partieron de una organización completamente familiar, estructurada piramidalmente, tal como ustedes me lo han dicho, con decisiones, con tomas de decisiones completamente, digamos que no tan certeras al mercado, con sus tomas de tiempo, y partieron construyendo lo que ellos llamaron la PMO estratégica o corporativa. Dudas al inicio de este tema, que son las mismas dudas que ustedes están planteando en este momento y que yo se las traslado a ustedes, que son las que se trabajaron en un momento determinado, es, uno, ¿cuáles son exactamente los servicios que esta PMO va a brindar a la corporación
pero también a las líneas de negocio, es decir, individualizar esos servicios de forma explícita que ya lo tocaron. Y esa es mi primera recomendación. ¿Qué servicios van a mirarlo? No vean, y esta es una recomendación ya mucho más amplia, no vean a la PMO como PMO corporativa o como PMO estratégica o como PMO táctica o como PMO de control. No la vean así. Esta es mi primera recomendación. Vean a una PMO como una PMO que le brinda servicios a la organización. Y la primera pregunta básica, que yo creo que de alguna forma la tienen por allí y está mezclado en lo que ustedes hacen, es ¿qué servicios le van a brindar a la corporación? Parte 1. Una vez planteados los servicios, me dicen, ok, el primer servicio que yo veo que ustedes están intentando brindarles es ese servicio de gestión de portafolios. Está planteado. Y en la gestión de portafolios, alineada a esa estructura organizacional que ustedes tienen, que es lo que yo pude ver en lo que nos estaban comentando, lo que yo pude ver es que casi todo lo que ustedes hacen, no importa si es ágil, no importa si es predictivo, por cierto, predictivo lo llaman a lo tradicional, ¿no? Pero es predictivo, no importa si es adaptativo o predictivo, lo que ustedes están haciendo es todo llevándolo al marco de la predictibilidad, si ustedes se dieron cuenta. Por eso mi pregunta es, oye, ¿tienen definido ustedes presupuesto? Sí. ¿Tienen definido el timing? Sí. ¿Eso significa que a través de un caso de negocio están definiendo un alcance? La respuesta es sí. Si ustedes se dan cuenta, todo lo están llevando a un contexto predictivo. Bajo ese escenario, refuerzo la recomendación de Roberto Toledo. ¿Cuál es la recomendación? Si ya tienen la triple restricción definida, independientemente de la ejecución, que esa ejecución puede ser con ciclos de vida predictivos o ciclos de vida adaptativos, ustedes ya tienen definido los cómo medirlo, ya tienen definido esto y sus buenas prácticas les lo están llevando allá. No sé, y de lo que yo veo, no se den vueltas la cabeza de si lo hacen de forma ágil o predictiva. Ustedes ya lo definieron. Su esquema de ejecución va a ser independientemente del método de ejecución, independiente del método de ciclo de vida, ustedes están trabajándolo bajo un contexto predictivo. Y esa parte es importante tomarlo en la cuenta para su estrategia. ¿Ok? Tercera cosa. Algo que me llama la atención y que yo creo que desde el punto de vista operativo de esta PMO que ustedes tienen, es cómo enlazar esa toma de decisiones de gobierno desde el punto de vista de la priorización de recursos a través de proyectos estratégicos versus los proyectos que van a ejecutarse en cada una de las líneas de negocio que ustedes tienen, línea salud, línea caja de compensación, etcétera. Las líneas de negocio que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque iban a tener, y yo supongo que ya lo tienen, un equilibrio de recursos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me están diciendo que tienen los equipos que son completamente full time para la ejecución de los proyectos, también lo que me están diciendo es que necesitan una gran cantidad de recursos que tal vez son propios de la organización. Entonces, ahí la pregunta que yo me hago es cómo balancean la operación con la ejecución de proyectos. ¿No es cierto? Y ese es un problema que, aunque no lo mencionaron, yo lo veo clarísimo en lo que me acaban de comentar. Eso significa también un balanceo adecuado de portafolios, ya no solo portafolios corporativos a nivel de los servicios corporativos, sino balanceo de los portafolios corporativos versus los portafolios de cada línea de negocio, que fue otro de los retos a los cuales este caso de negocio que les comento, que CMI tuvo que enfrentarse entre el 2014 y el 2017. ¿Por qué? Porque unas cosas eran prioritarias para la corporación versus habían cosas que eran prioritarias para cada línea de negocio. Y ahí es donde se chocaba el balanceo de prioridades. Y ese balanceo de prioridades debe ser algo básico que ustedes deben tener en cuenta en el proceso, y esto implica gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo yo balanceo prioridades de la corporación versus balancear las prioridades de cada una de las líneas de negocio? Y dentro de eso viene el contexto de la gestión estratégica de riesgos a nivel de portafolio corporativo versus la gestión estratégica de riesgos a nivel de cada una de las líneas de negocio. No es lo mismo los riesgos en la caja de compensación que los riesgos en salud, que los riesgos en todas las líneas de negocio que tengan representadas por cada una de las organizaciones que ustedes tienen. Eso implica diferentes tipos de estrategia. Estrategia de cobertura a nivel corporativo, estrategia de cobertura a nivel de líneas de negocio. Esto es lo que yo puedo remarcar de forma básica y quiero recomendarles adicionalmente lo que comentaba Roberto, el trabajar con un portafolio lean, que es la tendencia en este momento, tal vez les va a ayudar a ustedes a abrir un poco esa mente al respecto del tema, pero sí es importante que tengan en cuenta esto. No le vean a la PMO
como la estratégica, la operativa, no, vean a la PMO como agentes de servicio. Servicio 1, servicio 2. Y sobre cada servicio delineen la mejor estrategia para llevarlo a cabo. Al final de cuentas, en su PMO, lo que ustedes tienen de forma muy explícita es un portafolio de productos, es un portafolio de servicios que tienen que, a nivel de recursos, a nivel de dinero, a nivel de la triple restricción, balancearlos. Y tercero, el reporte debe ser a través de los avances, que ustedes lo tienen clarísimo, versus la generación de valor. Eso significa enfocarte en la parte de los beneficios del portafolio. Yo creo que por ahí mis comentarios de todo lo que acabo de mirar al respecto del contexto que ustedes tienen. Obviamente no está toda la información que ustedes hayan desarrollado en la presentación que nos han hecho, pero son los pequeños huecos que yo pude remarcar allí de lo que yo puedo ver en la información que nos han trasladado. Muchas gracias, Edgar, por tus aportes. Realmente me parece muy interesante esta dinámica de mirar casos reales con gente experta con ustedes, y creo que el conocimiento que se está generando aquí pues es una sinergia muy interesante, la experiencia y los casos reales. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Entiendo que falta Javier por su participación. Dale, Melvin. No sé si Javier va a intervenir, pero quería hacer una pregunta que me surgió justamente ahora que Edgar estaba hablando. Y hay un tema no menor que mencionaste, Carlitos, y es la estructura administrativa para toma de decisiones, ¿no? Tal vez aquí valdría la pena hablar un poco del... Yo le llamo así muy inocentemente, ¿no? La evangelización hacia las organizaciones para convertirlas en elementos ágiles dentro de sus procesos. Ese es un tema en el que todas las organizaciones terminan pegándose en la pared, ¿verdad? Por todos los procesos que tienen, por el aparato orgánico que tienen y la estructura en la que se desarrollan. Esa era un comentario. Y el segundo es que la propuesta, fíjense que revisando otra vez lo que ustedes proyectaron, no me quedó clara la propuesta, ¿cómo es que le llaman ustedes? Heterogénea. No entendí, según yo lo que veo acá es mis prácticas predictivas que yo manejo son las que están a la izquierda y mis prácticas ágiles son las que están a la derecha. Pero cuando se presenta un proyecto heterogéneo, ¿qué prácticas son las que se deberían de desarrollar como buena práctica que están proponiendo ustedes? Eso no lo vi yo aquí, por ejemplo. O yo me perdí y me quedé dormido. No sé. Aquí está, aquí es lo siguiente. En el predictivo sí tenemos todos estos, ¿sí? Ajá, ajá. En el ágil, estos que están aquí, te lo estoy señalando. Sí, ya sí, cuando sí. estamos hablando de heterogéneo es, estas casillas que están acá son las que tenemos acá, más estas. ¿Sí me dicen entender? Heterogéneo es lo de que está a la derecha, Melvin. Ay, me equivoqué. Dame un segundo. Es hacer esto. Heterogéneo es este. Ah, es lo izquierdo más lo derecho, ¿correcto? Pero solamente estos ítems que están complementando, acá. Complementando. La verdad, dentro de lo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a tener un ágil puro, sino que son heterogéneos o son predictivos. Ah, ok. Estos que tienen el check son los artefactos de predictivo, que ya cuando voy a hablar de heterogéneo es esto que les estoy mostrando al final. Ah, ok. Tienen temas predictivos, tienen temas de ágil en cada una de estas fases. Por ejemplo, acá, cuando ya estamos hablando de heterogéneo, esto no lo va a trabajar. Estos puntos, el plan de gestión de alcance, recursos, cronogramas, comunicaciones de calidad, esto no lo voy a trabajar como lo trabajo en predictivo. Lo voy a trabajar como lo manifiesta ágil. El sprint planning, claro. Ah, perfecto. Ok. No, y lo otro era lo que les decía Roberto.
que me pareció muy buen aporte, y a nivel de herramientas, lo que les puede servir es un Power BI. Un Power BI en donde generan todos los elementos que tienen en las distintas herramientas que están ustedes desarrollando, y en base a eso hacen un tablero según, pueden personalizarlo según la empresa, según el corporativo, según el proyecto, y cada uno de ellos da respuesta a la información que les da. Por ejemplo, Trello, ustedes pueden descargar toda esa información y la pueden tener en un CSV, y se puede leer perfectamente hacia un Power BI. Y esa herramienta la verdad es que para mí es una herramienta muy poderosa que les puede servir para la parte de reportería, y ahí mismo incorporar la parte del valor ganado a nivel de predictibilidad y a nivel de agilismo. Vale, muchas gracias, Melvin. Juan Carlos y Javier. Gracias. Una cosa que se me vino a la cabeza también es cuando ustedes se refieren a los roles que están interactuando en el proyecto. ¿Han considerado tal vez un modelo de escalado ágil en la gestión de los proyectos ágiles? Pensando en que van a existir proyectos que normalmente van a convivir entre sí. Jorge o Tomás. Sí, básicamente como lo hemos manejado es que pues nosotros en Conecta Salud, yo ahí digo que Conecta es como un planeta del borde exterior. Para los que les gusta Star Wars, me entenderán que estamos un poco como en la periferia, no de rebeldes, sino de experimentando más rápidamente ciertas cosas. Entonces, nosotros somos una empresa pequeña, entonces lo que normalmente tratamos de hacer es que estos roles que están acá, por ejemplo, el Scrum Master o el Agile Coach o el equipo de desarrollo, vienen subcontratados por una empresa de desarrollo, una fábrica de software. Entonces, al manejarlo de esta manera, casi que nosotros ponemos gerente de proyecto, coordinador de proyecto, y con nuestro cliente buscamos un product owner o nosotros mismos somos product owner, y entonces nos evitamos ese lío de tener que conseguir tantos roles para gestionar un proyecto. Entonces de esa manera vamos creciendo sin necesidad de contratar directamente personal, y de hecho eso también nos libra de otro riesgo, es que por lo menos en Colombia algunos de estos roles son muy cotizados, entonces pasan de una empresa a otra. Entonces, cuando uno los contrata directamente en su empresa, pues duran 6 meses, y cuando ya tienen como la curva de generar valor para la empresa, se van a otra empresa porque les ofrecen un proyecto más retador o incluso mucho más dinero. Entonces, digamos que nosotros, como lo hemos hecho hasta ahora, es que ciertas capacidades las subcontratamos y de esa manera disminuimos riesgos de no tener todos los roles que necesitamos. Lo que siempre sí buscamos es tener un product owner que le ayudamos a nuestros clientes a ubicarlo, porque no siempre el product owner es el que la empresa cliente ha identificado, ¿no? A veces aquí les gusta poner ciertos gerentes o ciertos jefes, y resulta que el que tiene el negocio en la cabeza es alguien más abajo, alguien más cerca de la base de la pirámide. Nosotros siempre lo buscamos. Y lo otro que también buscamos es tener alguien que haga las veces de arquitecto de negocio, o sea, que sepa el negocio para dónde va, porque con eso es que logramos a implementar las políticas que decíamos ahora, de estar chequeando de qué forma entrega valor el proyecto. Entonces, para nosotros incluso no nos duele, como he dicho, nos duele tener que encasillar los productos por metodologías o por tipos de proyecto. Lo que realmente nosotros hacemos es ubicar la naturaleza del proyecto, de acuerdo a esa naturaleza, a la incertidumbre, a la forma de generar valor. Nosotros definimos qué elementos de las metodologías usamos,
y ya, pero no tenemos que estarnos como diciendo usted es ágil o usted no es ágil o usted es de otra familia, pues tratamos de evitar esa clasificación. Espero haber contestado la pregunta. No, más el enfoque venía por el asunto de tener un marco de escalado ágil, porque van a existir proyectos que pueden aportar valor en conjunto o que pueden ser agrupados en un solo bloque. Y entonces un escalado ágil les puede facilitar bastante el llevar ese tipo de proyectos por ahí. Otra cosa que estaba también pensando ya desde el punto de tener tanto los predictivos como los ágiles en foco es, ¿ustedes tienen índices de suceso y fracaso de los proyectos, de éxito y fracaso de los proyectos que están llevando? Otro indicador, ¿cómo miden el dinero que ustedes invierten? Porque a la larga el proyecto va a requerir una inversión financiera versus el valor que el proyecto genera. Y ahí hay un problema que ya se había mencionado, Edgar lo había traído a la mesa, es el valor que normalmente se espera de un proyecto ágil. Normalmente no viene solamente en rédito económico, viene en otro tipo de cosas que bueno, a la larga puede redundar obviamente en un crecimiento económico de la empresa. Entonces, esos indicadores, ¿ustedes cómo los están manejando? Nosotros a nivel de portafolio, sí tenemos todo el caso de negocio y los beneficios que se están prometiendo. Entonces, digamos que cuando se cierra el proyecto, cuando vamos arrancando dentro del proyecto, vamos comparando qué beneficios está prometiendo versus lo que está generando. Y con eso es que empezamos a calificar si realmente el proyecto fue exitoso o no. Dentro de los temas, claro, ahora que me estaba haciendo la pregunta, pues no tenemos una estadística de saber el índice de fracaso porque no lo hemos hecho realmente, pero sí estamos llevando el comité corporativo o los comités de cada una de las empresas, los proyectos en su momento, cuál fue el beneficio prometido versus lo que entregó. Y normalmente, pues ellos como tal piden solicitud de cambio en beneficios por ciertas cosas o presentan los beneficios que se han alcanzado en el momento. Pero no tenemos el índice de proyectos en fracaso, no lo tenemos. Eso de pronto les podría dar una visión, hasta incluso de pronto de comparar cuando tienen el funnel de proyectos, la categorización, la ejecución, etcétera, hasta llegar a las retrospectivas de los proyectos, y no solamente de los proyectos ágiles, sino también retrospectiva, obviamente, que se hace de los proyectos predictivos, que basado en ese modelo, les podría dar una mayor flexibilidad y agilidad misma en concebir los proyectos tal vez de cambiar ese modelo que ustedes habían mencionado, que sí es un problema para los proyectos ágiles, la rigidez del departamento financiero. Ese es uno de los puntos que tenemos que empezar a cambiar, sobre todo la cultura. Bueno, por tema de tiempo, amigos, realmente les agradecemos su participación. No tengo cómo expresarle la alegría de haber compartido con ustedes y le doy el paso a Andrés para cerrar este evento. Sí, reiterando las palabras de Carlos, muchísimas gracias a ustedes por su disposición, por su tiempo, por sus retroalimentaciones. Créanlo que para nosotros son supremamente valiosísimas. Sacamos bastante. Aquí tengo escritas muchas cosas que ustedes nos han recomendado. Creo que el debate está ahí. Siento que no se cerró, pero supremamente interesante y muy seguramente más adelante podremos mostrar cómo vamos con esto y recibir una segunda retroalimentación, ¿por qué no?
pues si ustedes nos permiten, ¿no? Muchísimas gracias y nada, feliz noche a todos y muchas gracias pues por darnos su tiempo, ¿de acuerdo? Al igual el capítulo va a editar esto del video para poder enviárselo a ustedes para que lo distribuyan en las redes que ustedes consideren, pues nosotros también lo estaríamos publicando. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Tengan buena noche, que descansen. Gracias, una buena Adiós. noche.